Luis Donaldo Colosio Murrieta, un político incorruptible. Luis Donaldo Colosio fue un político y economista mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional PRI. Se desempeñó como diputado, senador, presidente de su partido político y primer secretario de Desarrollo Social de México. Fue candidato a la presidencia de México hasta ser asesinado brutalmente el 23 de marzo de 1994, poco antes de su elección. Origen: Luis Donaldo Colosio Murrieta nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, un pueblo al norte de Sonora, México. Fue el primogénito de la familia criada por Luis Donaldo Colosio Fernández y Ofelia Murrieta García, quienes procrearon también a Marta Ofelia, Laura Elena, Dosolina, Víctor Manuel, Marcela Dolores y Claudia María. Hijo de Luis Donaldo Colosio Fernández y de Armida Ofelia Murrieta de Colosio, es el mayor de 6 hermanos: Marta, Marcela, Víctor, Laurelena y Claudia. Su niñez transcurre con los juegos y características de la infancia de su época, pero su carácter lo convierten también en un niño dedicado al trabajo y al estudio. Realiza sus estudios de primaria en la Escuela Juan Fenocho de Magdalena, obteniendo en el sexto grado un lugar entre los mejores estudiantes del país. Viaja a la Ciudad de México a saludar al entonces presidente de la República, licenciado Adolfo López Mateos, quien en sus propias palabras dejó una huella indeleble en el futuro del servidor público. Estreché su mano y escuché sus palabras de aliento. Era un niño de 12 años. A los 44 aún recuerdo ese momento como uno de los más emotivos de mi vida. Luis Donaldo Colosio Murrieta. La vida de los Colosio Murrieta transcurrió ligada a su entorno familiar y comunitario. Luis Colosio trabajó como contador privado de una compañía y en sus ratos libres se dedicó a la minería. En su niñez y juventud siempre estuvo ligado a su padre y desde pequeño fue un auxiliar responsable en los negocios de este. Una de sus actividades favoritas durante su infancia era acompañar a su padre en expediciones sierra adentro. En la fotografía que tomé del periódico digital El Clarinete, podemos observar al ex candidato presidencial mexicano de niño acompañando a su madre y a una de sus hermanas. En el año 1984 contrae matrimonio con Diana Laura Riojas Reyes, originaria de Nueva Rosita, Coahuila. Su padre, Rodrigo Riojas Valdés, nació en Sabinas y su madre, Hilda Elisa Reyes, viuda de Riojas, es de Nueva Rosita. Del matrimonio nacieron sus 2 hijos, Luis Donaldo y Mariana. Como jefe de familia, trató de aprovechar al máximo su tiempo libre para dedicárselo a sus seres queridos. En esta fotografía se observa a la esposa del ex candidato y a sus 2 hijas. La fotografía fue tomada del Facebook de Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del ex candidato presidencial. Estudios. Durante los años en que estudió la secundaria y la preparatoria, Luis Donaldo Colosio Murrieta manifestó ya inquietudes por la actividad en grupo, mostrando su capacidad de liderazgo así como talento para conciliar voluntades en torno a un fin compartido. Demostró muy temprano su facilidad para comunicar con claridad propósitos e ideas. Ganó el primer lugar en el concurso de oratoria organizado por el Partido Revolucionario Institucional
Mostró interés y gusto por la poesía, que era especialmente fomentada en la escuela por dos de sus maestros más apreciados, Mercedes Grijalva y Eduardo Bojorges, quienes lo animaron a leer, a estudiar y a practicar el antiguo arte de la declamación. Cuando se planteó la elección de la formación profesional que seguiría, optó por economía. Pero en la Universidad de Sonora no existía esa disciplina y en Guadalajara los cursos ya habían comenzado. Estas circunstancias lo llevaron a Nuevo León y a principios de 1968 ingresó al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, institución educativa privada. Su padre solo podía sufragar los gastos durante el primer semestre, por lo que gracias a su notable desempeño académico buscó y obtuvo una beca que combinó con otras actividades como de prefecto en el internado del propio tecnológico. Es importante mencionar que, aunque Luis Donaldo Colosio Murrieta no nació siendo pobre, el Instituto Tecnológico de Monterrey es una universidad por demás cara en nuestro país. Ratificó su buen rendimiento y se convirtió así en el mejor alumno de la generación 1968-1972, recibiendo al graduarse la mención honorífica, no obstante que la mayoría de sus compañeros de generación se inclinó por desempeñarse en el sector privado, siempre se encaminó por el sector público para ejercer su profesión. Una vez concluida su preparación académica, al regresar a su país, se incorporó de inmediato al servicio público y también destinó tiempo al desarrollo de actividades académicas en universidades y centros de investigación superior. ¿Cuál fue la trayectoria laboral? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la trayectoria laboral del ex candidato a la presidencia de la República? Te la cuento. 1972. Realizó trabajos de análisis, estimación y proyección de oferta y demanda de productos agropecuarios en varios distritos de riego en el país. Esa experiencia le permitió apreciar que la estructura productiva y comercial reflejada en el bienestar de las familias difería mucho de una región a otra. 1975. Luis Donaldo Colosio Murrieta viaja a la ciudad de Pittsburgh, Estados Unidos, para hacer la maestría en desarrollo regional. Sin embargo, cambia de universidad y se traslada a la de Pensilvania, porque ahí tenían un mejor plan de estudios y más prestigio académico en la materia. 1977. Regresa a Magdalena de Quino solo para volver a partir, ya que es invitado a Viena, Austria, por el Instituto Interamericano para el Análisis de Sistemas Sociales Aplicados, para incorporarse como investigador académico, donde realiza estudios de doctorado en economía regional y urbana, además de compartir experiencias con especialistas de todo el mundo. 1979. Regresa a México e ingresó como catedrático a la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la UNAM, a la Universidad Anáhuac y al Colegio de México. Ese mismo año ingresó al PRI y su ascensión fue meteórica. 1981. Es nombrado subdirector de análisis para la planeación del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, CEPES, del PRI en el Distrito Federal. En el sexenio de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari fue nombrado secretario de Programación y Presupuesto y designa a Luis Donaldo Colosio como director general de Programación y Presupuesto Regional, quien opera, entre otros, los programas de desarrollo regional que llevaron adelante proyectos como PIDER y COPLAMAR,
diseñados precisamente para aplicar recursos en zonas económicamente deprimidas, lo que es el antecedente de lo que más adelante se crearía el programa Oportunidades y lo que hoy llamamos Próspera. ¿Cuál fue la labor política del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta? Te la cuento. Durante la función pública, con rigor académico, pero también con un profundo sentido político, los programas a favor de las regiones más necesitadas del país en beneficio de un desarrollo más armónico para la nación. Los inicios. En el año 1985 buscó la candidatura para ser diputado federal por Sonora, su estado natal. Obtuvo la postulación por el primer distrito electoral de Sonora, que tiene como cabecera precisamente a Magdalena de Quino, su lugar de nacimiento. Al respecto comentó: se avecinaban las elecciones de 1985 y quise ser diputado, ya que sería una nueva experiencia que podrá complementar mi experiencia académica y administrativa. Pero más que nada quise ser diputado para retribuirle a mi comunidad lo mucho que me ha dado y lo que conseguí siendo diputado por Magdalena, primer distrito electoral de Sonora y el más grande de la extensión de la República. Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio Murrieta realizó una intensa y memorable campaña electoral en su distrito. Su triunfo electoral fue resultado de un trabajo muy comprometido, de intensas jornadas de convocatoria al voto, de incorporar las ideas y los reclamos locales para obtener el apoyo de la ciudadanía. Ocupó en la Cámara de Diputados la presidencia de la Comisión de Programación y Cuenta Pública, lo que le exigía una relación más estrecha y sistemática con el secretario de Programación y Presupuesto, quien en ese entonces era Carlos Salinas de Gortari. Como legislador, demostró que no solo era un economista bien formado, sino tener un oficio político. Gracias a su notable capacidad de concentración, la Comisión de Programación y Presupuesto alcanzó importantes éxitos en su tarea y el reconocimiento entre los legisladores. PRI, Partido Revolucionario Institucional. 1987. En el mes de octubre de 1987, Luis Donaldo Colosio Murrieta fue designado oficial mayor del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional y al poco tiempo coordinador de la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari, en donde de manera por demás ejemplar coordina un importante grupo de priistas mostrando gran capacidad para ello. 1988. Luis Donaldo Colosio Murrieta obtiene la postulación priista para contender por la senaduría del estado de Sonora, ganándola en julio de ese año. Los meses en los que se desempeñó como oficial mayor del PRI y como coordinador de la campaña registraron una de las labores más intensas de la historia en el Partido Revolucionario Institucional. En sus tareas entregó buenas cuentas y demostró su gran talento político. Se perfilaba desde entonces como uno de los dirigentes priistas más consistentes, cuya labor descansaba siempre en sólidos principios y en una gran capacidad para la organización del trabajo partidista, atributos que habrían de ratificarse el 3 de diciembre de 1988 al asumir la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, apenas iniciando el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari. Su propuesta de reforma al PRI animó a la 15ª Asamblea en 1990. Ahí acudió un nuevo PRI, con más de 10.000 delegados,
Dicha asamblea fue sumamente importante, pues había un nuevo impulso, una nueva propuesta encabezada por Luis Donaldo Colosio, quien había recorrido todo el país explicando los 4 grandes retos del Partido Revolucionario Institucional en ese momento, los cuales eran los siguientes. Posición política, capacidad para agregar y representar intereses, organización, nueva comunicación en la sociedad. ¿Qué fue del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta como candidato presidencial? El 28 de noviembre de 1993, en el Auditorio Plutarco Elías Calles del CEN del PRI, acepta la precandidatura de ese partido a la presidencia de la República. El 8 de diciembre toma la protesta como candidato. El 10 de enero de 1994 inicia oficialmente su campaña proselitista de la comunidad de Huejutla en el estado de Hidalgo. La fotografía que estás viendo en pantalla pertenece al Tianguis Cuescomate de Huejutla en el estado de Hidalgo. La plataforma electoral de su partido tenía como compromisos estratégicos los siguientes: garantizar la soberanía y los intereses de México, la transformación democrática de México, fortalecer una economía de la certidumbre, emprender un desarrollo regional equilibrado, promover una reforma social, propiciar una educación para el desarrollo y la competencia y establecer un nuevo equilibrio en la vida de la República. Hasta aquí los antecedentes de Luis Donaldo Colosio Murrieta, su infancia, su paso por el Congreso, lo que logró como legislador, pero siempre se ha quedado esta pregunta al aire. ¿Fue Luis Donaldo Colosio Murrieta realmente un político incorruptible? Te lo cuento. Un artículo publicado por Álvaro Delgado el 25 de marzo del 2014 en la revista digital Proceso se cuestiona la credibilidad del ex candidato presidencial Colosio el Impostor. Se postula dicho artículo. El link a tal artículo lo he dejado en la descripción de este video junto a todas las referencias que utilicé para la creación de dicho video. Que el artículo dice así: México DF. Luis Donaldo Colosio es un ídolo fabricado con amnesia, ignorancia y mentiras, porque su comportamiento real como político priista y salinista fue la antítesis del demócrata. La biografía política de Colosio, que este 23 de marzo cumplió 2 décadas de haber sido asesinado por el sistema al que sirvió y del que se sirvió, está asociada a los fraudes electorales, los asesinatos políticos, los latrocinios y tantas arbitrariedades del poder priista en su expresión más siniestra, el salinismo. Afiliarse es un acto de adhesión, no de repudio, y Colosio empezó a militar en el PRI en el año 1968, el año de la matanza de los estudiantes en México y su supuesto compromiso de democratizar el poder. En vísperas de su sacrificio es la nítida confesión del régimen represor al que perteneció. Más aún, con la arrogancia de los autócratas, Colosio daba por hecho que sería presidente de México. ¿Cómo pensaba ganar? Como estaba acostumbrado el PRI y él mismo, a la mala. La supuesta conversión de Colosio a la democracia sigue siendo, a 2 décadas de su asesinato, una fantasía barata. Los hechos acreditan que fue un priista más sometido a Salinas,
su jefe hasta su muerte. Como coordinador de la campaña de Carlos Salinas de Gortari en 1988, Colosio fue protagonista principal de una elección marcada por el fraude electoral y los asesinatos de Francisco Javier Obanto y Román Gil, colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas, que fueron los primeros dos de los más de 500 cometidos en el sexenio contra simpatizantes de Cuauhtémoc Cárdenas. Presidente del PRI, por decisión de Salinas, Colosio fue el responsable de todos los operativos fraudulentos en las elecciones que siguieron para imponer una democracia selectiva. En 1989, por ejemplo, Michoacán no y Baja California sí. A Michoacán, Colosio envió una legión de mapaches electorales para recuperar el estado, encabezados por José Guadarrama Márquez, ahora perredista operador de Jesús Ortega, y en Baja California se dio la primera gobernatura al PAN con Ernesto Rufo. Cerramos cita de la revista Proceso y continuamos con nuestro video. En la elección de 1991, Colosio se propuso la recuperación del PRI al costo que sea, decía Colosio. Queremos la mayoría en el Congreso para seguir acompañando al presidente Carlos Salinas de Gortari en el cumplimiento del mandato social de transformar la vida nacional. Y si lo logró con el recién creado Instituto Federal Electoral bajo el control de su partido, con Salinas como coordinador de la campaña desde el gobierno, con multimillonarios recursos del Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL, y con todas las mapacherías, hasta la prensa extranjera, fascinada por las reformas privatizadoras de Salinas. Observó el festín de trampas: carrusel, ratón loco, operación tamal, compra y coacción del voto, racionamiento del patrón, etcétera, etcétera. Aún existía el colegio electoral, donde los presuntos diputados defendían su triunfo, y ahí se repitió la tradición. La oposición denunció el PRI, aplastó. Colosio, quien fue subordinado del subsecretario Manuel Camacho Solís en la Secretaría de Programación y Presupuesto, encabezada por Salinas, fue también un falsario de la democratización del PRI y represor de los disidentes. Rodolfo González Guevara, fundador de la corriente crítica que terminó por renunciar, y el único intento popular para la supuesta democratización, el Movimiento para el Cambio Democrático. Muy pronto se frustró también, como lo narra el periodista Julio Hernández López, quien fue invitado por Colosio para presidir como secretario adjunto del CEN de ese organismo. En su libro Las horas contadas del PRI, la historia real de una disidencia por la democracia, editado por Grijalvo en 1997, Julio cuenta que tras acciones en los estados para sacudir al PRI, que él mismo presidió en San Luis Potosí entre 1994 y 1995, el intento se frustró. Colosio no podía contradecir las instrucciones de Carlos Salinas de Gortari y José María Córdoba, y la instrucción después de la asamblea era la de reversa completa, marcha atrás, media vuelta, a esperar mejores tiempos, añade. Platiqué con Colosio. Empujar sería contraproducente para el proceso en general, y para el proceso en particular no había condiciones, las circunstancias habían cambiado. Julio renunció a la secretaría adjunta, aunque siguió al frente del movimiento para el cambio democrático, pero todo se deshizo. A fin de cuentas, éramos un movimiento popular dependiente de la voluntad y de la protección del presidente del partido. Más claro no puede ser. Siempre creí y sigo creyendo que Colosio era pieza y parte importante del sistema. Lo de siempre. Hicieron creer los priistas que Colosio, después de su muerte, que era un héroe. Viniendo de las filas de Salinas, eso era imposible. Él fue un fiel priista, y si llegara a ser presidente sería lo mismo, ¿no? ¿Siguieron o no? Ja, 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 ja. Se creó el mito a partir de la premisa de que si lo mataron fue porque ponía en peligro al régimen. Este presidente del PRI se incorporaría en 1992 al gabinete como titular de la Secretaría de Desarrollo Social
creada para él por Carlos Salinas de Gortari tras la recuperación electoral del año anterior, cargados de recursos, perfilado ya para ser el ungido de su jefe Colosio. Recorrió el país en una abierta precampaña. El 5 de noviembre de 1993, 3 semanas antes de su destape, Colosio descendió a la Alenzoja con Salinas en Tehuacán, Puebla. Esta es una ocasión propicia para rendir un reconocimiento al hombre que conduce con gran acierto y compromiso los destinos del país, Carlos Salinas de Gortari. Creo que aquí, como en el resto del país, la obra del gobierno de la República finja las bases de un nuevo tiempo mexicano en el que está presente de manera decisiva la labor del desempeño de su liderazgo permanente y ejemplar, de su temple y de sus profundas convicciones. Por su liderazgo, el presidente supo convocar, unir y construir mejores destinos para el país y anticiparse los cambios mundiales sin vacilar en defender su soberanía. Por la magnitud de las transformaciones emprendidas, la obra de Carlos Salinas de Gortari seguirá siendo fuente de inspiración en los años venideros. Menciona el artículo que fueron palabras del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Muerte. En la fotografía, el momento en que Luis Donaldo Colosio Murrieta recibe el disparo en la cabeza. El 23 de marzo de 1994, Colosio fue herido mortalmente al recibir un balazo en la cabeza y otro en el abdomen, tras presidir un mitin en la colonia popular denominada Lomas de Taurinas de la ciudad de Tijuana, Baja California. El presunto autor de los disparos, identificado como Mario Aburto Martínez, de 22 años de edad, originario de Michoacán y radicado hacía 8 años en Tijuana, fue detenido inmediatamente por quienes rodeaban el candidato en el momento del atentado y fue puesto a disposición de las autoridades. El 24 de marzo es velado en la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, donde se montó una capilla en el Auditorio Plutarco Elías Calles. Al mediodía, el ataúd fue llevado a la agencia funeraria Galloso, donde se congregó la familia y las amistades más cercanas a la familia Colosio. También asistieron para dar el pésame los candidatos presidenciales Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Diego Fernández de Ceballos. La mañana del 25 de marzo, el féretro con el cuerpo de Colosio llegó en avión a Nogales, Sonora, donde se le trasladó por vía terrestre al pueblo de Magdalena de Quino, su lugar de origen, donde fue recibido por los pobladores y llevado al cementerio local. 8 meses después, el 18 de noviembre, muere a causa de cáncer de páncreas en la Ciudad de México su viuda Diana Laura Riojas de Colosio, que también es sepultada en Magdalena de Quino al lado de su esposo. La muerte de Colosio se considera el primer magnicidio cometido en México desde el asesinato de don Álvaro Obregón en 1928, por el enrarecido ambiente político en el que sucedió, además de los errores, omisiones y desatinos que se cometieron en el curso de la investigación. Este caso generó grandes sospechas e incredulidad entre la población. Hace años, los mexicanos conocimos el nombre de Mario Aburto. Las autoridades dijeron que él fue quien asesinó a Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional PRI en las elecciones de 1994. El 23 de marzo de 1994, Colosio llegó a Tijuana para realizar eventos de proselitismo y, según versiones de periodistas que cubrían la campaña del futuro presidente, el acto en el barrio popular de Lomas Taurinas no estaba en la agenda inicial. Aproximadamente a las 4 de la tarde, el candidato Colosio estaba llegando a la explanada de la colonia Lomas Taurinas, la que 3 meses más tarde llevaría su nombre, para ofrecer un mitin a más de 4.000 personas. Sin seguridad, el candidato sonreía, saludaba y se abría paso a paso entre la gente que se amontonaba para entregarle una carta, saludarlo, un detalle o simplemente verlo.
Aunque había muchas dudas, teorías, inconsistencias, especulaciones y hasta versiones que señalaban la existencia de una conspiración de Estado en el caso de Colosio, el gobierno mexicano, que era de extracción priista, como hasta a ese entonces lo había sido durante el último medio siglo, concluyó que Aburto fue el autor material e intelectual del magnicidio. Durante casi 25 años no hubo manera de corroborar o negar la verdad histórica que el gobierno difundió sobre el asesinato de Colosio, pues el expediente estuvo todo este tiempo como información clasificada, es decir, nadie más que Aburto o su abogado podían verlo. Sin embargo, Laura Sánchez Ley, periodista y autora del libro Aburto, Testimonios desde el Almoloya, El infierno de hielo, se preguntó, ¿es verdad todo lo que nos dijeron sobre el caso Colosio? La periodista, que ha investigado sobre el tema durante los últimos años, realizó con su libro un retrato de Aburto, el asesino solitario que mató al que sería presidente de México, y se dio cuenta que no era como lo habían pintado las autoridades, las que incluso dijeron que tenía una enfermedad mental, llamada borderline. Por el contrario, era un hombre educado y culto que se sabía de literatura y pintaba. Resulta que a los días en que sucedió el asesinato, la familia de Mario Aburto empieza a ser aterrorizada por el gobierno de México para que confiesen que ellos ya sabían que Mario cometería el asesinato, lo que es que las autoridades abusan física y sexualmente de las niñas menores de la familia. Empiezan a aterrorizarlas en las noches disparando contra su casa. Es donde yo empiezo a buscar al personaje. Te empiezas a dar cuenta que lo mejor no era el loco que dijeron las autoridades. Empiezas a dibujar un perfil muy distinto y así empezó la investigación, cuenta la periodista. En el 2017 publica su libro desde donde dice, trata de explicar un poco, de matizar muchos dices, pero el asunto es que la administración de Enrique Peña Nieto jamás le permitió tener un acercamiento con Aburto. Yo le envié cartas, peticiones, pero pues probablemente nunca se las hicieron llegar, explica la escritora. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. El 28 de febrero de 2019, y gracias a la batalla judicial que se llevó a cabo, Sánchez Ley, junto con la organización Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, obtuvieron por fin la respuesta que por tantos años buscó la periodista, la desclasificación del expediente del caso Colosio. Nosotros no estamos contradiciendo ninguna versión oficial, no estamos culpando a nadie. Lo que queremos es ir abriendo expedientes que estuvieron en secreto durante 25 años y que los mexicanos tuvieron acceso a hacer otra valoración. Entonces a nosotros nos da mucho gusto que se haya desclasificado esta información, que es parte importante de la historia de México. Explico. El material que desclasificaron, al que ahora todos los mexicanos podemos acceder, es parte del expediente del proceso penal iniciado luego del asesinato el 23 de marzo de 1994 en la ciudad Tijuana, Baja California. ¿Qué es de la familia del excandidato actualmente? Han pasado años desde aquel 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, el día en que la vida de Diana Laura Riojas Reyes y sus hijos dio un giro de 180 grados. A Riojas Reyes nada le iba a detener en su intención de dejar un legado a sus hijos y preservar la imagen de su esposo asesinado en Lomas Taurinas. Nada le impediría alcanzar sus objetivos, ni el cáncer de páncreas que padecía. Luis Donaldo Colosio, el hijo, se había negado a la política, pero terminó por ingresar al servicio público desde el pasado 30 de septiembre del 2021. Es alcalde de Monterrey. Llegó a este puesto cobijado por Movimiento Ciudadano y arropado por un viejo conocido de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, el senador y líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ronao. A los 20 años, Colosio Riojas se independizó y buscó un sitio cerca del TEC de Monterrey donde estudió Derecho. En 2009 concluyó su carrera y en julio de ese año contrajo matrimonio con María de la Luz García Luna. En junio del 2016, Luis Donaldo Colosio Riojas fundó Comenco, una plataforma virtual de asesorías jurídicas para emprendedores. Y 3 años después consolidó el bufete de abogados al lado de Agustín Basabe, Alanís y Manuel Sánchez O'Sullivan. Mariana y los recuerdos a través de terceros. De Mariana Colosio Riojas se sabe poco. La joven tenía 1 año cuando sus padres fallecieron. La hija del matrimonio Colosio reconoce
que todo cuanto sabe de sus padres lo ha escuchado de sus familiares, pues ella no tiene una imagen nítida de ellos. Para aterrizar su memoria suele recurrir a las fotografías donde aparece de bebé con sus padres. Conclusión de este video. La muerte del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta representa uno de los crímenes políticos más determinantes de nuestra historia moderna y una verdadera desgracia que lamentamos los mexicanos, particularmente para el Partido Revolucionario Institucional. Aún se está en deuda con el legado histórico que el político sonorense dejó en su trayectoria como servidor público y en el discurso que pronunció aquel 6 de marzo de 1994, que marcó para muchos el rompimiento del PRI con el gobierno que encabezaba Carlos Salinas de Gortari y que tuvo sus consecuencias, dicen los analistas, en una de las muchas hipótesis de su asesinato. En la descripción del video dejaré un link hacia el discurso completo del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir y que Dios te bendiga.